Qué bueno que nos acompañan de nuevo a las clases de fundamentos y hoy vamos a estar hablando, va a ser como una introducción a los atributos de Dios, porque los temas que hemos estado viendo en las clases, son temas muy importantes. Preguntas como ¿qué es Dios? ¿Cómo conocemos de Dios? ¿Quién es Dios? Todas esas cosas los hemos estado viniendo, enseñando y aprendiendo. Y vamos a dar un breve repaso sobre todo esto. La forma o manera más sencilla de describir qué es Dios, por ejemplo, si le hablas a una persona que no conoce nada de la palabra de Dios, tú puedes decir sencillamente que Dios es la primera causa no causada, ¿verdad? Dado que en nuestro universo todo efecto tiene una causa, podemos decir que nadie causó a Dios. Él no es la causa de ningún efecto, el efecto de ninguna causa, es la primera causa no causada, ¿verdad? Y cuando estudiamos cómo conocemos de Dios, estuvimos viendo que tenemos dos revelaciones. Tenemos la revelación general, que esa revelación la tiene todo el ser humano que ha existido en todos los tiempos, porque esta revelación general es por medio de su naturaleza, por medio de su creación. Entonces, es una manera de Dios revelarse a todos que Él existe, que Él es el creador de todo, mas esta revelación general no es suficiente para conocer más al Creador. Por eso es que tenemos la otra revelación, la revelación especial, y esta revelación la tenemos en su palabra, ¿no? Él mismo se revela a nosotros por medio de su palabra y gracias a Dios que la tenemos nosotros, ¿verdad? Afortunados y privilegiados de tener esa revelación de parte de Dios. Más siendo humanos finitos, con mentes finitas y limitados, por eso estudiamos también lo que es la incomprensibilidad, ¿verdad? De que no podemos entender a profundidad, nadie ha podido conocer y nunca podrá conocer la mente de Dios. Y por eso en la palabra de Dios podemos ver esta manera de referirse a Dios o una forma de nosotros poder entender a Dios con estos conceptos del lenguaje antropomórfico, ¿no? Donde vemos versículos que dice que Dios con la mano alzada o Dios con el brazo fuerte o los ojos de Dios vigilan a las naciones y cosas así, que son conceptos humanos donde nosotros podemos darnos una idea de lo que se nos quiere transmitir. De igual manera, usamos estos términos para referirnos a Dios. Lo estuvimos viendo en la clase de conocimiento de Dios, por ejemplo, la vía negación que usamos cuando decimos que Dios es infinito. Ahí la palabra in es la vía negación, infinito. También nos referimos a Dios como eminencia, por ejemplo, la omnipotencia, ¿no? Nadie puede tener omnipotencia, solamente Dios. Lo otro era la vía afirmación, que por ejemplo, cuando decimos que Dios es perfecto, que Dios es eterno, ahí está la afirmación cuando nosotros nos referimos a Dios, más todos estos términos son cosas atribuidas solamente a Dios. También estuvimos viendo lo del canon bíblico, ¿no? Que la Biblia es confiable, cómo es que tenemos los libros que tenemos, que es inerrante, o sea, no puede haber error, no puede equivocarse. Estuvimos viendo más a profundidad quién es Dios con los temas de la Trinidad, ¿no? Estuvimos viendo evidencias tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento de que hay una Trinidad y está realmente revelado ahí desde principio a fin. Vimos también que hubo muchas herejías también acerca de la Trinidad, así que todos estos temas han sido muy, muy importantes y fundamentales para la vida cristiana. Y vamos a estar viendo en estas clases, en las próximas clases, sobre los atributos de Dios. Y vamos a aprender sobre cómo es Dios. Así que estas clases, vamos a estar viendo la definición bíblica. Y hago em, enfoque aquí de definición bíblica porque eso es lo más importante. Porque vamos a definirlo tal y como la palabra de Dios dice que es Dios y no como el mundo piensa o ve o se imagina que es Dios, ¿verdad? Porque comúnmente tenemos estos dos extremos. Tenemos a la gente que dice Dios es solo amor, es puro amor, jamás te castigará, jamás
hará un juicio contra ti, ¿no? Y son cosas que contradicen la palabra de Dios, porque Dios sí es amor, pero también tiene ira, también es justo. Y está el otro extremo, donde las personas dicen que Dios es fuego consumidor. Y claro, eso también lo dice su palabra, pero llegan a un extremo que dicen, no, no te maquilles, no vayas al cine, no vayas acá, no te juntes con esos o no hagas cierto tipo de cosas y ya son como ideas o mandamientos humanos, ¿no? Que realmente muchas de esas cosas no vienen en la Biblia. Así que es necesario tener este balance de decir, claro que Dios es amor, estamos totalmente de acuerdo, Dios es amor, pero también es justo, ¿no? Entonces, este conocimiento que vamos a estar aprendiendo es muy importante que no provenga de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de lo que nosotros nos gustaría que Dios fuera, ¿no? Sino que esta definición de quién es Dios y cómo es Dios provenga de su palabra, ¿verdad? Porque la revelación de Dios que tenemos es la Biblia, es su palabra, entonces debemos de apegarnos a esa fuente, que es la fuente más confiable para obtener una definición bíblica de cómo es Dios. Así que vamos a estar enfocándonos en los atributos de Dios. Y voy a mencionarles hoy los atributos y voy a estarles explicando muy brevemente cada uno de ellos, porque no voy a entrar en mucho detalle porque cada uno de esos atributos los vamos a estar viendo cada uno en su clase y ahí sí vamos a ver muchos más detalles, vamos a ver evidencias bíblicas, vamos a poder comprobar todo lo que estamos diciendo con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en esta clase solamente los conceptos y cómo se debe entender cada uno de los atributos, porque eso es muy importante también. Bueno, pues vamos a empezar a explicar esta palabra atributo, ¿no? Porque un atributo humano, por ejemplo, nosotros los seres humanos también tenemos atributos que son las descripciones de las características o cualidades del ser humano, ¿no? Y todas estas características y cualidades te ayudan a identificar a alguien, ¿no? Y hay dos formas de describir a una persona. Su forma física, cuando describes a alguien físicamente, puedes decir sus ojos de qué color son, su pelo qué color o qué textura, sí, su forma de su cuerpo, si es robusta, si es delgada, cosas así. La otra forma de describir a alguien es su personalidad o su carácter, ¿verdad? Cuando uno dice esa persona es muy responsable o esa persona es muy confiable, esa persona puedes depender de ella porque o tiene buenos sentimientos, bueno, cosas así, ¿no? Tú puedes, o puedes ir al otro extremo y decir, no, esa persona es muy enojona, esa persona tiene carácter fuerte, su manera de ser. Entonces, estas dos cosas es la manera que tú puedes describir a alguien, ¿no? Y a ese conjunto de características que tú puedas decir para describir a una persona, a eso le llamamos los atributos. Así que los atributos de alguien definen a esa persona, ¿no? Entre todos los seres humanos nosotros podemos compartir atributos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un grupo de 20 personas, podemos dividirlos entre los de estatura alta, los de estatura mediana, los de estatura más bajito, los de pelo negro, los de pelo rizado, o sea, diferentes tipos de características físicas podríamos los seres humanos compartir. Pero sí lo que estamos completamente seguros es que no hay dos personas idénticamente igual. Muchas veces ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos, ¿no? Siempre tienen algo ahí distinto de ellos. Así que, bueno, esto es los atributos y cómo podemos describir a alguien. Pero, ¿y a Dios? ¿Cómo lo podríamos describir si Él no tiene una forma física? ¿No? ¿Cómo podríamos identificarlo, describirlo? Y pues para eso en la palabra de Dios nos habla sobre el lenguaje antropomórfico, ¿no? Que es la forma que luego se le describe a Dios con características humanas, ¿no? Pero eso se hace como de manera que nosotros lo podamos entender, porque no debemos de pensar o asumir que porque dice que Dios tiene brazo fuerte, que literalmente tenga un brazo o que tenga ojos, porque
no tiene forma física Dios, ¿no? También es muy importante no confundir, por ejemplo, los atributos o las características de las teofanías, ¿no? De las manifestaciones de Dios, porque, por ejemplo, cuando se le aparece a Moisés en esa zarza ardiente, pues no, sería una equivocación y absurdo también describir a Dios como un árbol que se está quemando, o por ejemplo, el varón que se le aparece a Abraham, ¿no? Se le aparecen tres varones, dos eran ángeles y uno era la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ni siquiera esos atributos físicos que tenía esa teofanía, podríamos decir que son atributos de Dios. Tampoco la, la, la forma física que tenía Jesús en su cuerpo humano, ¿no? Porque son atributos de Jesús en su persona, pero no son los atributos de Dios. Estamos hablando de diferentes cosas. Además, ¿cómo podríamos decir o describir que se veía Jesús físicamente? ¿No? Porque a mí me ha tocado ver muchos cuadros de Jesús donde lo dibujan o lo pintan con sus pelos rizados, rubios, sus ojos verdes o azules, una piel bonita, ¿no? Lisita, un cutis perfecto. O sea, pero le dan como un aire más europeo a ese Jesús que están pintando ahí, y eso pues es imposible, porque Jesús era de una madre judía, y vivió en aquel tiempo en esa región, así que imposible que Jesús verdaderamente hubiera parecido europeo, ¿no? Cuando estamos hablando de los atributos de Dios, es lo que es Dios en esencia, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice que Dios es, ¿no? Y cuando decimos Dios es, esto es muy importante porque Dios no proviene de nada. Dios es el ser de quien proviene todo, ¿ok? Y sin este ser que es, no hubiera nada. Nosotros existimos porque provenimos de Él, ¿no? Así que sin este ser que proviene todo, nada hubiera, nada existiera. Y bueno, pues cuando hablamos hablar sobre los atributos de Dios, que es lo que lo define y lo que lo caracteriza, es muy importante conocer el carácter de Dios. Eso te ayuda a conocerlo más, ¿no? Así como cuando convives con una persona, te das cuenta y lo vas conociendo cada vez más cuando empiezas a conocer su carácter, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta que cómo es, así que es muy importante en todas estas clases porque estaremos estudiando y conociendo el carácter de Dios, cómo es Dios. Y pues bueno, entremos a ver los atributos. Les voy a dar una lista de los atributos y los voy a estar mencionando y explicando, pero no tienen ningún orden de importancia. O sea, no voy a hablar del más importante al menos importante porque todos los atributos de Dios son importantes, pero vamos a empezar con la aceidad. La aceidad significa autoexistencia, ¿ok? Dios tiene vida en sí mismo. Él no proviene de nadie, no depende de nadie más. Si ustedes buscan en su diccionario, nos dice que es cualidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí su existencia, ¿no? Así que es un atributo que solamente se le puede atribuir a Dios. Ese es un atributo de Dios. Nosotros somos creación. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. A nosotros se nos dio la vida. Y de la misma forma que se nos dio, se nos quita, ¿no? Eso es muy importante saber. Y también para que nosotros podamos existir, dependemos de este ser del cual emana la vida, del cual es la fuente de vida. Además, nosotros requerimos de muchas condiciones para existir, tanto físicas como espirituales, ¿verdad? Porque podemos tener un cuerpo, pero si no tenemos alma, no somos seres humanos. De la misma manera, si tenemos un alma, pero no tenemos un cuerpo, igual no somos un ser humano. Así que nosotros sí dependemos de ciertas condiciones y no tenemos vida en nosotros mismos. Y el saber este atributo realmente tiene, bueno, conocer todos los atributos de Dios tienen un impacto en nuestras vidas y los vamos a estar viendo también o mencionando también estas cosas. Al saber que Dios tiene aceidad o Dios tiene vida en sí mismo, no depende de nadie,
eso nos da a entender que Dios sostiene el universo, ¿verdad? Que toda la creación proviene de Él, que Él es la fuente de vida y que nosotros le debemos nuestra vida a Él. Eso es muy importante, ¿no? Que nosotros dependemos de Él. Aún las personas, no sé, las personas ateas que no creen en Dios, personas que odian, aborrecen y no aceptan a Dios, aún a esas personas Dios las sostiene. Aún a esas personas están vivas y existen porque Dios les da esa vida. Así que muy importante saber eso y agradecer también nuestra existencia porque sin Él no estuviéramos aquí. Bueno, vamos a pasar al otro, el atributo de la inmutabilidad. Y eso quiere decir lo que dice la palabra, ¿no? Inmutable, que Dios no cambia, que Dios es inalterable, invariable, que Dios es imposible que cambie. Eso también nos lleva a entender de que es imposible que Dios cambie de parecer o que Dios se contradiga, que diga, bueno, sí, y luego no. Por ejemplo, esto tiene un impacto en nuestras vidas mm, por lo de la salvación. Si Dios te asegura tu salvación, si sus promesas son inmutables, o sea, Dios no nos va a quitar, dar la salvación y luego quitarla, ¿no? Sus promesas no cambiarán, Él no se retracta de estas cosas, porque hay quienes piensan que la salvación se pierde y esto es imposible dado que Dios es inmutable. Si Dios te salvó, si Dios decide regalarte la salvación, no te la va a quitar porque estarías diciendo que Dios cambia, que Dios es inmutable y que Dios es mutable y eso es imposible. Dios es inmutable. Otro de los atributos de Dios es la omnisciencia. La omnisciencia, esta palabra está compuesta de dos palabras, omni, que significa todos, y ciencia, que significa conocimiento. Entonces, cuando pones juntos esta palabra, omnisciencia, puedes traducirlo o puedes explicarlo como todo conocimiento, ¿no? Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, y sí, como muchos versículos nos los explica, Dios conoce aún nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Aún si no hiciste o llevaste a cabo lo que estabas pensando, Él conoce la intención que tú tenías, ¿no? La verdadera intención cuando haces algo y puedes engañar a las personas. Aquí entre seres humanos puedes mentir, puedes engañar, puedes estafar. Claro que no es correcto, pero Dios lo está viendo, Dios lo sabe. Aunque tú piensas que las otras personas no lo ven o no se van a dar cuenta, Dios lo sabe. Dios conoce todo. Así que, por ejemplo, esta palabra, si la ves en el diccionario, dice conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Y esto es muy importante. Conocimiento de todas las cosas reales y posibles, porque hay muchas personas que luego le ponen un montón de trabas cuando estamos hablando de Dios y dicen, bueno, pero Dios conoce, ¿no? Y inventan cosas que son imposibles, que son absurdas. Así que, bueno, y esto tiene un impacto en nuestras vidas también, ¿no? Porque si decimos que Dios todo lo sabe, ¿no? Y cuando oramos, nosotros estamos expresándole a Dios lo que sentimos, Dios lo sabe. Así que no hay más que ser honestos y ser transparentes con Él porque no podemos decir, Dios, estoy muy agradecida contigo por esto y realmente te sientes de otra forma por alguna otra cosa. Así que cuando oremos siempre debemos de decirle realmente lo que sentimos. Él ya lo sabe. Así que hay que expresárselo, hay que ser sinceros y honestos y sabiendo que Dios es soberano, lo vamos a ver más adelante ese atributo, así que Él siempre va a hacer su voluntad, siempre. Así que cuando oremos también es muy importante, pues partiendo de que Dios es poderoso, vamos a ver ese atributo también, es todopoderoso, así que estamos como expresándole nuestro sentir y no es para tratar de convencerlo de algo que oras, porque es imposible. Si Dios va a hacer siempre su voluntad, es imposible que lo convenzamos de lo contrario. Él nunca va a cambiar sus planes, Dios es inmutable, lo acabamos de mencionar. Así que nuestra oración debe de ser siempre para que Dios me ayude a aceptar su voluntad o que me capacite para poder
aceptar su voluntad y ese tipo de cosas es muy importante saber cuando oramos, ¿no? Y entender que si la palabra de Dios dice que todo obra para bien, para quienes lo aman y para los que conforme a su propósito han sido llamados, es importante saber esto y entender que todo lo que Dios permite en tu vida, toda situación, por más difícil que sea, si Dios no miente y Dios es inmutable y ha dicho que todo obra para bien para tu vida, confiar que la situación por la cual estás pasando va a obrar para bien, ¿no? Y siempre decimos, muchas personas me toca escuchar que dicen, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no te está dando lo que esperabas o lo que querías en ese momento del tiempo? ¿No? Ahí es difícil entender o seguir pensando que los tiempos de Dios son perfectos, pero debemos de saber que no debemos de frustrarnos, ¿no? Que yo sé que es difícil aceptar muchas veces la voluntad de Dios, pero debemos de pedirle, Dios, ayúdame a aceptar lo que tú has permitido para mi vida, ayúdame a aceptarlo, capacítame y siempre confiando en Él, que Él es todopoderoso, que Él es soberano y que todo obra para bien. Así que, bueno, continuemos con la omnipotencia. Omnipotencia igual, esta palabra conformada por omni, que quiere decir todo, y potencia, poder, ¿no? Dios lo puede todo, o Dios es todopoderoso. Así que este poder que Dios tiene no tiene límites. No hay nada que Dios no pueda hacer. Claro que todo conforme a sus mismos atributos. Dios nunca va a contradecirse a sí mismo. Entonces, cuando yo digo que no hay nada que Dios no pueda hacer, por ejemplo, Dios no puede mentir. Vamos a ver más adelante otro atributo de la veracidad. Hay cosas así que la gente, especialmente las personas que no conocen de Dios, pueden traer este tipo de argumentos, ¿no? Imposible que Dios mienta y luego te dicen, pues entonces no es todopoderoso. Claro que sí, pero jamás va a ir en contra de sus atributos. Y el poder de Dios lo abarca todo. Eso es muy importante saber, que Dios tiene poder sobre todo, sobre todas sus criaturas, sobre toda la creación, controla todo. Y vamos a ver en esta clase muchos más versículos que lo comprueban para darnos cuenta que Dios realmente tiene poder sobre todo. No hay límites para su poder. No hay nada imposible para Dios. Y saber esto, tener conciencia y confiar en este poder que Dios tiene, pues tiene un impacto en nuestras vidas, porque todo es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es nada, ¿no? Así que, bueno, el siguiente atributo es la omnipresencia. Igual, omni significa todo, presencia es omnipresencia, quiere decir que Dios está en todo lugar, ¿no? En Él, completamente Él, en todas partes del universo, ¿no? Dice capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Ahí está perfectamente explicado. Y esto también impacta nuestras vidas, porque el tener conocimiento de esto debemos de entender de que no habría ningún lugar donde yo podría ir a escaparme, ¿no? Esconderme de Dios y podemos verlo en la historia de Jonás, ¿no? Cómo Dios manda a Jonás a Nínive y Jonás se va para el otro lado y piensa que se está escondiendo de Dios, piensa que Dios no se da cuenta, o sea, Dios es omnipresente, aparte de omnisciente, lo sabe todo, está presente en todas partes. No hay ningún lugar donde nosotros nos podríamos esconder o apartar de Dios. Así que no tenemos que hacer nada tampoco para que Dios esté donde estamos nosotros, ¿no? Porque muchas personas piensan que tienen que hacer, no sé, algún tipo de cosa para que Dios se manifieste, para que Dios esté ahí. No, Dios está en todas partes. Le guste a quien le guste o habrá personas que digan que no, pero Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares. Obvio que no lo podemos ver, ¿no? Porque el siguiente versículo, el siguiente atributo es la espiritualidad. Así que esto quiere decir que Dios es espíritu. Dios no tiene
un cuerpo físico. Era lo que estábamos hablando de que por eso es que se usa este lenguaje antropomórfico para describir alguna acción o alguna característica de Dios, un concepto, porque Dios es invisible, no tiene materia, o sea, Él es antes de que Él hiciera la materia, así que Él ya era, no necesita nada de materia, de tiempo, de espacio tampoco, ¿no? Porque Dios es infinito. Nosotros somos materia, requerimos el tiempo, requerimos el espacio, nosotros no podríamos entender, por eso es tan difícil a veces, no sé, imaginarnos este concepto de la eternidad, porque nosotros es muy difícil entender las cosas sin el tiempo, ¿no? Aquí nosotros necesitamos tiempo para todo. Y Dios no, Dios es infinito, a Él no le afecta el tiempo, a Él no requiere materia, Dios es espíritu y no requiere nada físico. Otro atributo es la soberanía. La soberanía, la forma más fácil de describir esto es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. O sea, eso es. Dios es el creador y es el Señor de todo. Y cuando decimos Señor, ¿no? Estamos haciendo referencia a su señorío, a su autoridad de mando. O sea, Dios gobierna todo el universo, Dios tiene dominio total sobre todo. Nada se sale de su control, nada se sale de las manos de Él, nada se le escapa, no hay ni un más mínimo detalle que se escape, porque si fuera así, entonces ya Dios no es soberano. Así que nosotros podemos tener presidentes, gobernantes, algunos países todavía tienen reyes, pero Dios es rey de reyes, Dios es quien que gobierna todo, Dios está por encima de las autoridades. Nuestros presidentes van a rendir cuentas al gobernador, al quien gobierna todo, ¿no? Así que toda la creación está sujeta a Dios. Él está sobre todo potestado, sobre todo principado y toda autoridad. Así que eso es algo que nosotros debemos de saber, de que nosotros todos estamos sometidos a su autoridad, porque Él es quien gobierna, Él es soberano. Y eso es muy importante y tiene un gran impacto en nuestras vidas cuando realmente entendemos lo que es la soberanía, porque la salvación es el trabajo de Dios soberano. Y la falta de este conocimiento de la soberanía de Dios nos lleva a muchos a enseñanzas muy equivocadas. Nos lleva a entender cosas de maneras incorrectas. Y esto tiene un impacto en nuestras vidas también porque, pues en vez de estar angustiados, en vez de estar estresándonos y preocupándonos de cosas que Dios ya ha prometido que nos va a dar, nosotros debemos de confiar en su soberanía. Si yo sé que Dios es soberano, pues no tengo por qué preocuparme, porque su voluntad, su buena voluntad siempre se hará. Y siempre debemos de tener la certeza de esa soberanía y descansar en esa soberanía, ¿no? Tenemos tranquilidad y tenemos paz cuando confiamos en todo, en que Dios es todopoderoso, de que Dios lo sabe todo, de que Dios es soberano, de que Dios no depende de nadie más. O sea, son cosas que las personas que conocemos a Dios podemos tener esa paz que solo Dios da. Y quien no conoce a Dios, quien no confía que Dios es soberano, pues muchas veces va a estar sufriendo y angustiándose de cosas que están fuera de su control porque es Dios quien tiene control sobre todo. Otro atributo de Dios es la presciencia. Presciencia no es presencia, es presciencia, ¿no? Y esto significa conocer de antemano, ¿no? O conocimiento previo. También lo podemos ver en la palabra de Dios como preconocimiento. Y no es, tenemos que entender bien este atributo, porque no es como muchos lo explican o como muchos lo entienden, ¿no? Que Dios tuvo que ir al futuro. No sé si están familiarizados con la película de Volver al Futuro,
¿no? Donde este viejito de pelos parados, blanco, va al futuro y se da cuenta que el hijo del muchacho se mete en problemas, que lo van a encarcelar porque no sé qué. Entonces tienen que ir al futuro a resolver el problema. O sea, no debemos de entender que Dios tuvo que ir al futuro a ver qué era lo que nosotros íbamos a hacer, a ver lo que nosotros íbamos a decidir y después vuelve y dice, yo soy Dios, que todo lo sé, porque ya fui, ya vi, ya me di cuenta. O sea, no es de esta manera la presencia. No es que dependa de nosotros para Él tener este conocimiento, es conocimiento previo. Él no tiene que ir al futuro. Esa es una manera incorrecta de entender la presencia de Dios porque no depende de nosotros, ni de nuestras acciones, ni de nuestras decisiones. Si no, Dios ya no fuera omnisciente, ¿no? Cuando las personas entienden o explican la presencia de ese modo, le quitan la omnisciencia a Dios y están equivocados. Si Dios tuviera que ir a ver lo que hiciste, imagínate cómo puede Dios revelarnos, por ejemplo, Apocalipsis, donde nos dice todas las cosas que van a pasar, pero cómo tuvo que ir a ver primero a ver si es cierto que iban a pasar para después poder revelárnoslas. Es muy equivocado esto, el tener que pensar que Dios tuvo que esperar o tuvo que ir a ver qué iba a decidir yo, porque antes de eso él no sabía, ¿no? Es muy absurda la manera de entender de esa manera. Dios sabe todo de antemano, sin tener que ir al futuro para ver qué sucederá. Y cuando hablamos de presencia, este conocimiento de antemano, cuando lo vemos en la palabra de Dios, está hablando de personas. No habla de las obras de las personas, de las decisiones de las personas. Por ejemplo, tenemos este versículo que dice, a los que Dios conoció de antemano. Así que a los que Dios conoció está hablando de personas y está hablando de antes del tiempo también. Y eso tiene un impacto grande porque bíblicamente los que creen el Evangelio son los que han sido elegidos de antemano. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios 4, 3 al 4. Ustedes búsquenlo ahí. Es más, nos dice que el Evangelio está encubierto para los que se pierden. Que el Dios de este mundo, y el Dios de este mundo está con D minúscula, ¿no? Satanás ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. O sea que realmente solamente los que creen son los que han sido elegidos antes del tiempo. La propia palabra elección, que la vemos innumerablemente en la palabra, en la Biblia, enfatiza en la soberanía de Dios. Y acabamos de ver que Dios es soberano, entonces al Dios escoger y elegir podemos ver claramente la soberanía. Lean Efesios 1, 3 al 4, donde dice que Dios nos escogió antes de la creación. Está clarísimo. Dice, en amor nos predestinó. Ahí está, para adoptarnos según su buen propósito. Según su propósito, no el propósito de nosotros. También Pedro nos dice lo mismo, que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios. Y presencia igual, Él tiene este conocimiento previo, no dependió de nuestras decisiones, no dependió de lo que yo decidí hacer en el tiempo, ¿no? Eso lo pueden encontrar en 1 de Pedro 1:2. Así que la idea no es que Dios ya sabía de antemano quiénes iban a creer, no es así. No es que por eso los escogió y los apuntó en el libro de la vida, si tú lo estás pensando que es de esa manera, entonces le estás quitando a Dios la omnisciencia y le estás quitando la soberanía y eso es muy importante que no hagamos. Dios obró de acuerdo al plan, ¿no? Al plan que Él se había trazado de antemano. Así que esta predestinación desde antes de la creación y desde antes del mundo, yo no existía, nadie existía en ese momento, ¿no? Y es la misma enseñanza que Pablo nos da en Romanos 8:29.
Dice, a los que conoció de antemano, ahí está la presencia, ahí está ese atributo de Dios otra vez. A los que conoció de antemano, los predestinó. Está hablando de personas. Esa presencia no está hablando de obras, no está hablando de decisiones, está hablando de personas. A los que conoció de antemano, está hablando de amor. En amor los predestinó, nos decía el otro versículo. A esos que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó, ¿no? Los apóstoles y los verdaderos hijos de Dios reconocemos soberanía total en la salvación, porque es muy clara y es lo que explica la Biblia, pero pues muchas personas no lo entienden o no lo quieren aceptar de esa manera. Créanme que yo era una de ellas porque así me lo habían explicado, pero cuando yo vi tanta evidencia bíblica, no pude más, no pude seguir peleando con esa lucha de que no, no es posible. No, Dios me convenció, eso es fe. Dios me convenció con pruebas y argumentos. Bueno, vámonos al siguiente atributo. El siguiente atributo es la bondad. La bondad, Dios es bueno, ¿no? Cualidad de bueno, hacer el bien. Y podríamos decir que Dios es bondadoso, es generoso, su benignidad, podríamos referirnos a Dios en su bondad, a su benignidad. Y pues hay distintos niveles de bondad también, porque sí, Dios dice en un versículo que Dios es bueno para los justos como para los injustos. Así que aún a esos que detestan a Dios, que aborrecen a Dios, que son desobedientes a Dios, que son enemigos de Dios, aún con ellos Dios es bondadoso. Aún a ellos Dios los sostiene y hace salir el sol para ellos, los bendice, les da familia, salud, trabajo, todo eso, ¿no? Saber esto también tiene un impacto en nuestras vidas porque debemos de saber que Dios es bondadoso con nosotros, pero con los hijos, a los hijos Dios los disciplina. Y esto es muy bueno, eso es parte de su bondad. Cuando tú no disciplinas a tu hijo y no lo corriges, verás después en el futuro qué es lo que va a suceder con él. Desobediente, te va a meter en problemas, va a terminar muy mal. Nosotros como padres tenemos esta responsabilidad de corregirlos, de disciplinarnos, ¿no? Y esta idea del mundo ahorita que está muy metida de que no debemos, que lo vamos a traumar y que no sé qué, no, es nuestra responsabilidad como padres guiarlos por el camino correcto. Y esto requiere disciplina y requiere corrección. Claro que es dolorosa. Cuando Dios me disciplina, no es algo bueno, no se siente bonito, pero yo sé que es algo bueno para mí, que es por mi bien. Así que esa bondad de Dios, nosotros podemos gozar como hijos de su disciplina y de su corrección. Es más, yo siempre se la pido. Dios mío, por favor, no me permitas irme por el mal camino. Tráeme de las orejas si tienes que traerme. Y Dios siempre lo va a hacer porque Dios es bueno. Dios sostiene a su creación. Dios siempre nos bendice con salud, con familia, con comida, con trabajo, con todo. Dios es bueno en todo tiempo. Bueno, el otro atributo es la veracidad. La veracidad es que Dios, todo lo que Él dice y todo lo que Él revela es verdadero, es preciso y es exacto. No hay mentira en Él. No puede mentir, es imposible porque iría en contra de este atributo de Dios. Y eso también impacta nuestras vidas porque el saber que la verdad de Dios es objetiva, ¿no? Eso es muy importante, poder entender de que lo que Dios dice es verdadero y no depende de nosotros. No depende si a mí me gusta o si yo lo acepto o si yo opinaría diferente o distinto. No importa, no importa lo que yo pueda opinar, lo que Dios dice es verdadero y ya. No, hay un versículo que dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso es verdad. Ninguno podríamos decir, no, no es cierto, yo no soy. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ahí se acaba la discusión. No podemos alegar lo opuesto. Y esto es muy bueno, que todo lo que dice Dios sea verdad porque podemos confiar en lo que Él dice. Cuando leemos su palabra podemos confiar que lo que estamos leyendo, lo que Él nos dice, sus promesas, todo es verdad, es verdadero, es exacto y es preciso.
porque Dios es perfecto. Bueno, vamos al otro atributo que es el amor. Dios es amor y Dios ama. Esa es su naturaleza, es la expresión de su ser. Dios es amor, ¿no? Y cuando nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios la palabra amor, bueno, en español nada más la podemos ver así, ¿no? Amor. Pero debemos de saber que hay dos tipos de amor y podemos ver esta diferencia también en si estuviéramos leyendo la Biblia en su idioma original. Por ejemplo, el amor ágape. El amor ágape es el amor de buena voluntad. Se le conoce también como el amor de benevolencia o el amor de beneficencia. Este amor no requiere sentimientos. Este amor es una decisión. Es algo que haces por alguien para beneficiarlo, por ser bueno con él, ¿no? Es un tipo de amor que Dios dice también, este mismo versículo que he estado utilizando, ¿no? Que Dios hace llover para buenos y malos, que Dios hace salir el sol para buenos y malos. O sea, Él lo hace. Si se lo merecen o no se lo merecen, Él hace esta decisión de amar a los demás, ¿no? Desinteresadamente. Pero está el otro amor, el amor filos. Y el amor filos es un amor de complacencia, ¿no? Es un amor fraternal. Aquí en este amor sí hay sentimientos de por medio. Así que Dios ama, ¿sí? Nos ama a todos, pero no nos ama a todos por igual. Es muy difícil de aceptar para unos. Van a decir, ¿qué? ¿Cómo? No. Dios ama a sus hijos con amor filos. Y Dios ama a todos, toda su creación, con amor ágape. Así que vemos que hay dos distintos tipos de amor, más en la Biblia solamente se nos dice amor, pero como les digo, es ágape y es filos. Y pues vemos cómo Dios es misericordioso, aún con los que no creen en Él, aún con los que no son sus hijos. Él les muestra misericordia, más a sus hijos les da su gracia, les da su amor filos, también su corrección, su disciplina. Vemos que hay dos tipos de o niveles de amor, ¿no? A los que Dios ama con amor ágape, gozan también de todo lo que los hijos también gozan, más los hijos reciben más, ¿no? Dios se compadece de ellos, porque dice que un versículo que Dios no se complace en la muerte del impío, no los disciplina, más aún esas personas que jamás vayan a confiar y amar a Dios o obedecer a Dios, o que Dios no los vaya a salvar, van a terminar, ¿no? Sabemos en dónde. Así que eso es el amor. ¿Tiene un impacto en nuestras vidas? Obviamente. El conocer todos los atributos de Dios tiene un impacto en nosotros. Y este atributo del amor debe de afectar nuestro comportamiento, ¿no? Porque así como Dios puede amar aún a los que lo odian, a los que lo rechazan, a los que dicen que no existe, aún a ellos los beneficia. Nosotros debemos de imitar a Dios en este sentido y ayudar a las personas, porque no debe de haber, no hay un sentimiento de por medio en el amor ágape. Si nosotros vemos a alguien en la calle en necesidad y nosotros está en nuestras manos ayudarlos, vamos a ayudarlos, porque ese es el amor ágape, es el amor de beneficiar a alguien. Aún si no se merecen nuestra ayuda, nuestro amor, no importa, tenemos que siempre estar dispuestos a ayudar y a beneficiar a los demás. Y esto debe estar reflejado en nuestras vidas si realmente somos hijos de Dios. El otro atributo es la gracia. La gracia podríamos decir que es un favor no merecido. Es la forma más fácil de poder entender, un favor no merecido, ¿no? Algo que no requiere mérito. Así que la gracia de Dios es muy importante saber que no nos la podemos ganar, que no nos la podemos merecer, que no hay nada que nosotros podamos hacer para conseguirla, con nada, nada de lo que hagamos podríamos merecerla o ganarla o conseguirla. Dios libremente y soberanamente, ¿no? Ya que estudiamos el de la soberanía, Él regala su gracia a quien Él soberanamente quiere.
porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, eso ya lo describimos, ¿verdad? Bueno, vamos a otro atributo que es la justicia y la ira. Y estos dos atributos casi siempre los podemos entender mejor cuando los explicamos al mismo tiempo. La justicia es Dios siempre hace lo correcto, sin parcialidad y sin prejuicios, ¿no? Muchas otras personas podrían entender este atributo de la justicia como darle a cada quien lo que merece, la justicia. Y la ira es repudiar todo lo que no es recto, repudiar y aborrecer lo malo, el pecado, la injusticia, todo lo que es opuesto a Él, todo lo que es opuesto a su palabra, Dios detesta y aborrece, ¿no? Así que la ira viene siendo como casi una consecuencia de amar lo correcto, amar lo bueno, porque si Dios ama siempre lo bueno y lo correcto, pues o aborrece, detesta y odia lo incorrecto, ¿no? Entonces podemos entenderlo mejor cuando los ponemos juntos, ¿no? Y la ira, pues es algo que nosotros también podemos experimentar en algunas ocasiones, ¿no? Airarnos, pero nunca va a ser el mismo nivel de Dios, porque muchas personas entienden la ira como un enojo, como un ataque de enojo, pero no, realmente no es así, es simplemente cuando te airas por alguna injusticia, ¿no? Estás viendo algo que está pasando que no es justo, alguien está abusando de alguien o está haciendo algo incorrecto, tú te airas y porque estás aborreciendo eso que es malo, eso que es incorrecto. ¿No? Pero airaos, pero no pequéis, ¿no? Es lo que nos dice Efesios 4:26. Así que podríamos airarnos, sí, pero jamás al mismo nivel de Dios, porque a veces inclusive nos podríamos airar injustificadamente, sin saberlo todo, sin tener evidencias, ¿no? Dios es omnisciente, Él sabe todo, conoce todo, Él tiene ira y su ira es santa. Eso nos lleva al otro atributo de la santidad. Santidad quiere decir simplemente que Dios es separado o distinto de, ¿no? Y Dios trasciende el universo. Dios es santo, Dios no es como ninguna cosa creada. Y lo más importante es que Dios es perfección moral. Cuando hablamos de su santidad, ¿no? Estamos hablando de la majestuosidad de Dios, del ser supremo, de un ser distinguido de entre toda la creación. Y la santidad de Dios tiene un gran impacto en nuestras vidas también, ¿no? Porque a nosotros se nos pide que seamos santos como Dios es santo, ¿no? En el sentido en que si nosotros somos también distintos y somos apartados de los demás, estamos hablando en cuanto a nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar debe de ser distinta a las demás. Nuestro enfoque y nuestra visión en esta vida debe de ser diferente. Nuestro sentir, nuestro actuar, todas estas cosas debemos de ser diferentes y distintos de los demás, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Debemos de siempre ser esto o tratarlo. Y si no podemos, pedirle a Dios que nos ayude a ser distintos, a ser diferentes, que nos cambie, que nos capacite, ¿no? Porque nosotros somos santos, pero casi nada más en ese nivel, porque no podríamos ser en el nivel que Dios es santo, ¿no? Somos mucho más inferiores y en nuestra santidad es un nivel mucho más inferior también a Dios. Pero lo que sí es muy cierto es que mientras más conoces de Dios, más santidad puedes experimentar. Así que es muy importante conocer más a Dios y vengan a nuestras clases, escúchenos, porque vamos a estar aprendiendo más de esto. Bueno, el otro atributo es la sabiduría. La sabiduría es saber cómo. Y es muy distinto al atributo de la omnisciencia, ¿no? Porque el otro era que Dios lo sabe todo. Acá es saber cómo hacerlo de la mejor manera. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, ¿no? Nos dice su palabra que los caminos de Dios son perfectos. ¿Por qué son perfectos? Pues porque todo este conocimiento que Él tiene
¿no? Todo lo que Él hace es perfecto, lo hace con sabiduría. Una cosa es saber algo, otra cosa es saber cómo hacer algo, ¿no? Son distintos. Este, cuando Dios, por ejemplo, definió la salvación, cuando Él tuvo todo este plan desde antes de la fundación del mundo y cómo es que se van dando las cosas después en el tiempo, ahí hay sabiduría, mucha sabiduría. Lean los proverbios, hay muchísima sabiduría. Hay un proverbio que me gusta que la sabiduría proviene del temor de Dios. El temer a Dios con un temor reverente, ahí hay sabiduría porque se va a ver reflejada en tu vida y vas a hacer todo con sabiduría de la mejor manera. Y bueno, esos son todos sus atributos. Y como les expliqué al principio, ahorita fue de una forma muy breve, muy superficial todo. Y en las próximas clases, cuando veamos cada uno de esos atributos en su clase, pues vamos a estar viendo muchos más detalles, vamos a estar viendo evidencias bíblicas, vamos a poder comprobarlo todo en su palabra, con versículos. Esa es la mejor manera de enseñar, siempre comprobando dónde está eso, dónde dice esto, ¿no? Porque no debemos de creer solamente a la persona que te está diciendo si no te lo comprueba. Así que eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver más ejemplos para poder comprenderlos más. Otra cosa muy importante que debemos de saber de esos atributos es que están divididos en dos grupos. ¿Por qué? Bueno, porque hay atributos incomunicables y hay atributos comunicables. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, los atributos incomunicables son atributos que son solamente de Dios y no se pueden transferir a un ser creado. Por ejemplo, la seidad, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, todas estas cosas no se pueden transferir a un ser creado. A diferencia de los atributos comunicables, son atributos que nosotros podemos experimentar también como seres creados. Por ejemplo, el amor. Nosotros podemos amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos, ¿no? Toda nuestra familia. Nosotros experimentamos amor porque Dios nos da de este atributo que él tiene, ¿no? Así que, bueno, otro sería la gracia. La gracia es otro atributo que nosotros podemos tener también, porque nosotros podemos hacer un favor no merecido a alguien, ¿no? Claro que nunca al mismo nivel de Dios, pero es importante saber la diferencia entre estos dos grupos de atributos para saber qué es lo que Dios hace, qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y saber más que nada en qué nivel está Dios y en qué nivel estamos nosotros. Por ejemplo, hay un problema siempre con muchas personas sobre la soberanía, ¿no? Que a veces se quieren poner igual de soberanos que Dios. No, esto está equivocado. Es imposible que un ser creado sea soberano. Ese es solo un atributo incomunicable. Nosotros no poseemos ninguna de estas cosas. Nosotros somos subordinados, mientras Dios es soberano. Así que, bueno, otro término teológico que debemos de entender, que se los voy a explicar, es la simplicidad de Dios, ¿no? Y no estoy hablando de simpleza, estoy hablando de simplicidad. Y cuando estamos hablando de los atributos, toda esta larga lista que les acabo de dar, debemos de entender de que no son cosas que lo completen, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si tienes una mandarina, tú la pelas y tú ves que esta naranja o mandarina está compuesta de gajos, ¿no? No sé cuántos gajos tendrán, 8 o 10 gajos. Entonces, esta mandarina está compuesta de estas cosas, pero Dios no es un ser complejo, Dios no es un ser compuesto, Dios es un ser simple. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotros los seres humanos somos complejos en el sentido de que nosotros estamos completos de diferentes elementos, ¿no? Tanto físicos como externa o internamente, ¿no? Podemos decir que estamos compuestos de una parte material y una parte inmaterial, que externamente brazos, manos, dedos, o sea, todas las partes de nuestro cuerpo. Internamente igual, contamos con órganos internos, así que eso nos hace un ser complejo, pero cuando estamos hablando de Dios, es imposible que Dios sea
compuesto de diferentes partes. Entonces, cuando hablamos de sus atributos, no debemos entender que, por ejemplo, Dios tenga 10% de omnisciencia, 15% bueno, 18% de omnipotencia, ¿no? Y cada uno de los atributos lo están componiendo, ¿no? O que muchas personas piensan que Dios es la suma de sus atributos o que estos atributos lo completan. No es así. Dios es sus atributos. Esa es la forma que debemos de entenderlo. Dios es sus atributos y aparte sus atributos están entrelazados entre sí mismos. Se los explico, porque no son distintos o no son separados, sino que, por ejemplo, si Dios es amor y Dios también es inmutable, su amor es inmutable y su amor no cambia, ¿no? Si Dios es soberano, su amor es soberano, ¿no? Su amor se lo da a quien Él quiere. Si Dios, y gracia, ¿no? También Dios le da amor inmerecido a quien no se lo merecen. O sea, vean cómo están como entrelazados todos los atributos y ninguno de ellos se contradice. Y eso son muy buenas noticias para nosotros, muy buenas noticias. Tanto su simplicidad, ¿no? El poder entender de que Dios no depende de nadie más, porque Dios es y siempre será. Así que es importante entender de que Él no necesita de nada. Es al revés. Nosotros necesitamos de Él para existir, para vivir. Así que es muy importante todas estos atributos y entenderlos, que Dios no se relaciona con nosotros, por quiénes somos, por cómo somos, por lo que hacemos. Dios se relaciona con nosotros por su gracia y por su misericordia. Y es muy, muy importante conocer estos atributos. La verdad que yo les sugeriría que no se pierdan las próximas clases. Vamos a aprender muchísimo del carácter de Dios, de su esencia, de su naturaleza, de lo que Él mismo revela de Él, ¿no? Y vamos a ver quién es Dios en realidad, porque puede ser cristiano por años, por muchos años. Se los digo por experiencia. Y aún no conocer el carácter de Dios. Algunos podemos conocer parte de Él, pero no lo demás, ¿no? No lo suficiente para saber quién es Él. Cuando tú conoces todas estas cosas de Dios, tu perspectiva cambia, ¿no? De repente estarás diciendo como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Porque realmente podamos conocer a Dios a un nivel de profundidad que no lo habíamos conocido. Es más, te darás cuenta que tenías un concepto tan pequeño de Dios. O también vas a darte cuenta de que lo que tú pensabas, esta información que tú tenías en cuanto a los atributos de Dios, muchas veces era información distorsionada o información equivocada. Y esto primeramente nos va a llevar a una crisis, créanme. Y se escucha como algo malo, pero es algo bueno. Te va a llevar a una crisis donde te vas a dar cuenta de tantas cosas que tú pensabas de una manera y no era así, porque lo vamos a estar viendo bíblicamente con argumentos, con evidencias, con pruebas. Así que el entender los atributos de Dios es muy importante para nuestras vidas. O sea, tenemos a este Dios a quien servimos, a quien amamos, en el quien confiamos, con el que tenemos comunicación, con el que oramos. Debemos de conocerlo, debemos de conocerlo. Así que te vas a maravillar de conocerlo, créeme. Te va a llevar no sé, a querer saber más y más de él. Decir, wow, ya me di cuenta que esto estaba mal o que lo entendía mal o que necesitaba más información y ahora la tengo, y vas a querer conocerlo más y más y más de él. Todo este conocimiento vas a darte cuenta que va a cambiar tu vida por completo. El conocer a Dios cambia tu vida por completo. Vas a ver que tu perspectiva sobre Dios va a cambiar. Tus oraciones van a cambiar, créemelo. Cuando ya conocí la soberanía de Dios y todas estas cosas, yo decía, ¿y ahora cómo oro?
¿ahora qué digo? Porque antes era como una cartita a Santa Claus, puro pide, pide, pide y pide cosas, ¿no? Y ahora es como que se queda uno tan maravillada de lo que Dios realmente es, de lo glorioso, de lo majestuoso, que nada más te la pasas en tu oración alabándolo, porque no sabes ni qué pedir, porque lo tienes todo, porque te das cuenta que realmente lo tienes todo. Así que fortalecerá tu relación con Él, confiarás en Él, ¿no? El tener una teología verdadera, bíblica, sobre el carácter de Dios va a cambiar tu vida. Así que no se pierdan las próximas clases. Realmente todo este conocimiento que vamos a estar adquiriendo, si Dios lo permite, son cosas que deben de convertirse en comportamientos. Debemos de aplicarnos a aplicar todo esto que vamos a conocer a nuestras vidas, ¿no? Y tratar de transmitírselos a los demás, enseñar a los demás. Así que los esperamos las próximas clases, no se lo pierdan, suscríbanse, y los esperamos hasta la próxima. Dios los bendiga.